agradecen su presencia en este webinar titulado El futuro de los energéticos y la reforma eléctrica en México. A continuación, quiero presentar a quienes nos acompañan en esta sesión. Agradecemos la presencia del maestro Arturo Carranza, director de proyectos de energía AXA Advisors. Gracias. Agradecemos también la presencia de la doctora Blanca Noelia, directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. De igual forma nos acompaña el diputado federal Jorge Álvarez Maínez. Agradecemos también la presencia del diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Cristian Sánchez Jauregui, encargado del despacho del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Adelante, doctor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos, a la comunidad CUSEA y a todos nuestros invitados especiales. Son muy especiales todas y todos ustedes, primero porque son conocedores del tema desde su trinchera, cada uno obviamente, y segundo porque son amigas y amigos todos desde hace tiempo. Entonces eso lo hace muy especial. Y precisamente lo que queremos es eso, conocer la visión, ¿no?, de cada uno de ustedes y conocer, que nos puedan aclarar un poco sobre qué es la reforma eléctrica, qué implica la reforma eléctrica. Tenemos un mundo de dudas. Y bueno, hemos encontrado por ahí, ¿no?, quien señala que es un retroceso, otros que señalan que puede encarecer los productos y que impactaría de manera negativa al consumidor, pero también encontramos la otra versión que habla, ¿no?, que es una contrarreforma y que sería todo lo contrario, que ayudaría a bajar los precios, ¿no?, de los productos y que ayudaría a la población en general. Y bueno, para eso precisamente está este foro. Y entonces, bueno, sin más preámbulo, les pasamos el uso de la voz a nuestros expertos y expertas y amigos todos para que nos puedan platicar. Les platico las reglas del juego, sobre todo a la comunidad CUSEA y a los que nos están viendo de fuera. Cada uno de los participantes tiene hasta 10 minutos y finalmente habrá una ronda de 3 minutos máximo para que puedan concluir. Adelante, Arturo. Muchas gracias, doctor Cristian Sánchez. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por la amable invitación. Muchas gracias al CUSEA por permitirme estar con ustedes y desde luego saludo a la doctora Noelí y a los diputados presentes. Para empezar mi participación me gustaría explicarles que la voy a tratar de dividir en 3 conceptos. El primero de ellos trataré de explicar el modelo energético que surgió a partir de la reforma energética del 2013. Posteriormente abordaré la llegada de la nueva administración federal y la política energética que este gobierno está instrumentando actualmente. Y por último concluiré abordando las características más importantes que desde mi perspectiva plantea la iniciativa constitucional que presentó el Ejecutivo en septiembre pasado. Y habiendo comentado y explicado mi participación, permítanme, amigas y amigas del CUSEA, explicarles brevemente de dónde venimos. Esto es el modelo energético que se construyó en 2013. En 2013 las distintas fuerzas políticas lograron consensos para construir un nuevo modelo energético en el sector eléctrico que principalmente fomentaba y permitía la participación de empresas privadas en prácticamente todos los segmentos de la cadena de valor de la industria eléctrica, pero principalmente en lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica y lo que tiene que ver en la comercialización de la energía eléctrica. Las partes de transmisión y distribución de energía quedaron reservadas para el Estado mexicano, permitiéndole algunos modelos contractuales, pero donde podía permitirse la participación de privados, pero toda esta participación, hablo de la transmisión y de la distribución de energía, queda todavía principalmente a mano de los privados. Pero como les comenté, el modelo energético del 2013 trajo consigo principalmente la apertura en la parte de la generación eléctrica, permitiéndole a los privados participar. Y cuando se abre el sector eléctrico a la participación de privados, tanto en generación como en la venta final
la energía eléctrica, lo que México presenció fue la llegada de inversiones nacionales y extranjeras a segmentos, hablo principalmente de la generación de energía eléctrica y de la comercialización, a segmentos donde antes no había de forma clara y tan concisa la participación y la competencia. Lo que vimos a partir del 2013 y en los años subsecuentes fue la participación, insisto, de los privados en generación eléctrica a partir de modelos muy particulares, como las subastas de energía eléctrica, que llamaron la atención porque significaba que empresas privadas podían ofertar la energía eléctrica a costos muy competitivos. Significaba también que la energía que ofertaban en el mercado eléctrico pudiera ser a partir de tecnologías que son muy particulares, tecnologías que son en costo eficiencia bajas, que son digamos de fuentes renovables, y esto las hace muy accesibles y atractivas. En fin, con el modelo energético, para cerrar esta primera parte, lo que se hizo fue permitir en síntesis la participación de privados, principalmente en la generación de energía eléctrica. Y con este nuevo modelo, que era un modelo basado en la competencia, llegamos al 2018, donde llegó una nueva administración a nivel federal y donde empezó a instrumentarse un viraje completamente diferente en la política energética. El gobierno actual lo que ha hecho a partir del 2018 a la fecha es darle énfasis al fortalecimiento de las empresas públicas de energía, tanto a petróleos mexicanos, pero en este caso particular que nos asiste a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que este gobierno sustenta su política energética es en la necesidad de ver a la energía eléctrica como un derecho humano que tienen todos los habitantes, y no como un servicio. Y el viraje en términos de política energética es instrumentar acciones que permitan que el Estado retome esta participación y que permitan mejores condiciones para que el gobierno pueda garantizar el servicio de energía eléctrica, pero en esta lógica disminuyendo la participación de los privados, principalmente en el segmento de la generación eléctrica. Y este gobierno, desde el 2008, ha tomado una serie de medidas, principalmente administrativas, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para establecer tarifas de energía eléctricas que reconozcan algunos costos que le favorecen a la Comisión Federal de Electricidad y unos costos por el uso de las redes eléctricas que justifica la Comisión Federal de Electricidad son equitativos en los términos en los que están planteando, pero que han venido afectando a las empresas privadas, que me gustaría destacar esta parte de manera muy particular, empresas privadas que generan electricidad a partir de tecnologías que son renovables, que son amigables con el medio ambiente y que son en términos de costo-eficiencia muy competitivas. Y entonces lo que hemos visto en estos últimos 3 años es que en medida en que el gobierno está tratando de tomar decisiones para fortalecer a las empresas públicas de energía con el objetivo de garantizar un derecho que ellos, un derecho que ellos conciben a la electricidad, como esto, en esta misma medida han tomado decisiones que han afectado los intereses de las empresas privadas, y que a final de cuentas lo que representa es que en el sector eléctrico se viva un ambiente, esto es totalmente reconocible, un ambiente de poca certeza, tomando en cuenta que se están cambiando las reglas del juego. Yo no hago aquí un juicio de valor si el objetivo de esta nueva política energética es buena o malo. Para eso podremos escuchar a la doctora Noelí, escuchar también a los diputados presentes. Lo que yo hago es una narración de los hechos muy breve de lo que ha sucedido. Y por último, llegaría mi participación a tratar de explicar lo que representa en términos más concretos y principales esta iniciativa constitucional, que por principio de cuenta me gustaría reconocer que es muy profunda y que toca los cimientos más importantes del sistema eléctrico nacional.
pero antes de empezar en este esfuerzo me gustaría comentarles que el año pasado el Ejecutivo Federal lo que hizo fue tratar lo que el Ejecutivo Federal hizo fue proponer cambios a la legislación secundaria, esto es reformar la ley de la industria eléctrica justamente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero estas modificaciones a las leyes secundarias están actualmente paradas por algunos amparos de las empresas privadas y en vista, argumenta el gobierno, de que este cambio a la ley reglamentaria está parado, lo que el gobierno ha intentado y lo que busca es cambiar la Constitución para que no haya argumentos legales, constitucionales, jurídicos que obstaculicen la política energética que este gobierno intenta materializar, que, insisto, se resume en el fortalecimiento de las empresas públicas de energía para ofrecer desde su punto de vista bienes y servicios a toda la población a costa, insisto, de la participación de los privados. Y actualmente estamos en un contexto donde se discute en términos federales una iniciativa constitucional para reformar el sector eléctrico, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Y para lograr este objetivo de fortalecer a la Comisión Federal, el Ejecutivo plantea cambiar el régimen jurídico de esta todavía empresa productiva del Estado, volverla un organismo del Estado que tenga más facilidades, que tenga más autonomía para lograr poder recuperar el 54% para lograr recuperar el 54% de la generación que los mexicanos consumen en el mercado eléctrico nacional y para dejarle el 46% de la energía eléctrica a los privados. Ese es el objetivo. Y para lograr este objetivo, la iniciativa del presidente plantea principalmente dos elementos. Uno tiene que ver con cambiar los criterios del despacho de energía eléctrica, y aquí voy a tratar de hacer un esfuerzo para explicar qué significa cambiar los criterios del despacho de electricidad. Lo que significa en este sentido es que toda la energía que generan tanto la empresa pública, CFE, como las empresas privadas, que toda esa energía, la primera que se suba a las redes a las redes eléctricas para poder ser consumida, sea primero la energía eléctrica que genera la Comisión Federal de Electricidad, que principalmente es energía eléctrica que tiene como fuente, como materia prima, el gas natural, y que en segundo término se deje la generación de energía eléctrica de los privados, que como ya comenté, tiene entre sus fuentes el gas natural, pero también un componente importante es de fuentes renovables, principalmente eólica y solar. Y bueno, la idea es, insisto, modificar los criterios del despacho de generación eléctrica para que la electricidad de la CFE sea la que principalmente consumamos los mexicanos y que la energía de los privados quede en un segundo término. Y por segunda cuenta, lo que esta iniciativa también propone y que a mi juicio valdría la pena meternos es la compraventa de energía eléctrica que hacen los productores independientes de energía y también las sociedades de autoabastecimiento. Estas dos figuras, productores independientes de energía y las sociedades de autoabastecimiento, son figuras que permiten a las empresas privadas generar su electricidad para, en el caso de las sociedades de autoabastecimiento, para consumo propio y vender el excedente en el mercado eléctrico mayorista y a la Comisión Federal de Electricidad en términos que le dan algunas ventajas en el uso de la red y por eso su energía es más barata. Y lo que tiene que ver con los productores independientes de energía también es una figura que se viene arrastrando desde los años 90 del siglo pasado y que permite a las empresas privadas construir centrales eléctricas para vender su energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, utilizando esquemas tarifarios por el uso de la red muy competitivos para estas empresas privadas que tienen sus centrales y que afectan de cierta forma a la Comisión Federal de Electricidad.
en términos concretos y para ir cerrando mi participación, lo que en esta iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo en septiembre pasado plantea es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, cambiando la forma en que está integrado el sistema eléctrico nacional, permitiendo que la Comisión Federal de Electricidad genere más energía eléctrica y en este mismo sentido llevando a las empresas privadas a generar electricidad en menor volumen y por otra cuenta cambiar las relaciones que la CFE tiene con algunas empresas privadas que tienen contratos de energía eléctrica bajo los regímenes de los productores independientes de energía y las sociedades de autoabastecimiento. Y para hacer una síntesis muy apretada, pero haciéndole justicia a la profundidad de esta iniciativa, también hay que tomar en cuenta un elemento que desde mi punto de vista es muy importante y que tiene que ver con el hecho de que esta iniciativa también plantea de alguna forma el concepto de transición energética, un concepto que a nivel global los países cada vez destinan mayores inversiones para lograr transitar de la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el combustóleo y transitar a la generación de energía eléctrica a fuentes renovables como las tecnologías eólica y solar. Esta iniciativa contiene pues este concepto de transición energética, pero la transición energética, que es un proceso difícil digamos, de ponerle límites, tomando en cuenta que en este mismo proceso participan diferentes actores, principalmente empresas públicas, empresas privadas y la sociedad. En la iniciativa presidencial, el concepto de transición energética queda en manos, al menos en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, de la Comisión Federal de Electricidad, y esto desde mi punto de vista, y aquí sí hago un juicio de valor, tiene que ver mucho con limitar un proceso que es muy importante, dejarlo libre y permitir la participación de las y los ciudadanos. Y con esto concluiría, doctor Cristian, mi primera participación. Muchas gracias, Arturo. La verdad es que muy importante tu participación porque nos das claridad sobre la situación, ¿no? Un panorama muy claro de cómo se viene trabajando y lo que se pretende trabajar ahora. Ahora, no sé si chicos por ahí me escuchan, Diego y los chicos de staff, la doctora Noelia quiere presentar unas diapositivas, si son tan amables, de darle el espacio para que pueda aperturar, por favor, pueda compartirlas. Y bueno, Blanca, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tu participación es muy importante porque pues, es una visión, ¿no? Particularmente de un sector, ¿no? Que se puede sentir agraviado o beneficiado. Entonces sí quisiéramos conocer de manera general, digo, no esperamos que seas la gran experta en el tema, ¿no? Porque no es de eso, pero sí queremos conocer tu punto de vista. Y mientras los chicos de staff reaccionan, sí quisiéramos saber si nos puedes compartir de manera general, Blanca, tu punto de vista al respecto. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Sí, efectivamente, este comentario que hace Cristian de que no soy especialista en la materia, pero si bien pues traemos toda la percepción y todo lo que estamos viviendo desde el sector privado, que ya Arturo les dio ya un gran bagaje de en qué consiste esta reforma eléctrica que se pretende aprobar en este periodo. Y ahí, con los comentarios que hizo Arturo, pues ustedes se podrán dar cuenta de que parte de los principales argumentos que sustenta los cambios que se pretenden hacer en esta reforma, pues tiene que ver con la participación del sector privado en el mercado eléctrico, ¿no? Mexicano. Voy a compartir una presentación con ustedes. Acá. Que si bien hay algunas cosas que se van a repetir de acuerdo a lo que ya comentó Arturo, pero dado que este es un tema de gran relevancia para todos, que lamentablemente muy pocos estamos enterados de realmente qué es lo que se está pasando y qué es lo que se está discutiendo actualmente, creo que es importante que volvamos a repetir, no importa, ¿no? Cuantas veces sea necesario para que todos entendamos
¿qué significa y qué está pasando con este tema de la reforma eléctrica? Hoy acabamos nosotros de tener una reunión de consejo donde participan todos los sectores industriales y hacíamos una pregunta directa, ¿no? ¿Quiénes están enterados de lo que está pasando con la reforma eléctrica? Un 65% estaba enterado. Después preguntábamos, ¿quiénes conocen el contenido que se está presentando en esta reforma? Solamente un 35% conocía el contenido de esta propuesta de reforma. Y otro dato interesante que traíamos desde una encuesta que se acaba de presentar es que cuando se hace una encuesta a los mexicanos y se les pregunta que si está a favor de esta reforma, el 60% dice que está a favor. Y cuando les preguntan que si conoce los resultados o el contenido de esta reforma, el 75% no la conoce, ¿no? Entonces traemos ahí unos números que pueden parecer controversiales. Estamos a favor de algo que no conocemos realmente. Esa es la conclusión. Entonces aquí lo que nosotros pretendemos o lo que pretendo en esta presentación, sin meterme a temas tan particulares, porque como bien lo dice Cristian, no soy una experta, pero contarles la historia que nosotros estamos viendo desde el sector privado, ¿no? Y para eso la presentación que tengo la divido en 6 partes. La primera tiene que ver en que tenemos que entender cómo opera actualmente el sector eléctrico mexicano, cuáles han sido los beneficios que ha tenido esta reforma del 2013, que eso es lo que nos rige actualmente en la forma en la que se maneja el sector energético mexicano. Después es qué se pretende cambiar con esta reforma que se está planteando desde el Ejecutivo, cuáles son los argumentos bajo los cuales se están haciendo estas propuestas, cuáles son las implicaciones que nosotros vemos desde el punto de vista del sector privado y por último, pues mi consideración final, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Esto es un poco lo que ya les platicó Arturo, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico vigente que se tiene actualmente en el sector eléctrico mexicano? Prácticamente el fundamento es la última reforma que se tuvo, que es la reforma energética del 2013, donde esta reforma lo que hizo fue poner a todos los eslabones de la cadena de valor del sector eléctrico, de todo el sector eléctrico, a excepción de 2, que es el de transmisión y de distribución, para que toda esta cadena pueda ser liberalizado y pueda regirse a través de la competencia y la libre concurrencia. Es decir, la reforma que nos rige actualmente permite que en el área de generación y en el área de comercialización podamos tener competencia y libre concurrencia. Y solamente la transmisión y la distribución son facultades exclusivas del Estado, es decir, de la CFE, ¿no? Otro tema importante del modelo actual o de este mercado eléctrico donde tenemos la participación de privados y públicos, que este es el gran tema en el que se está centrando la discusión, ¿no? Tiene 3 pilares fundamentales. Tenemos una autonomía reguladora que está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, que esta se encarga de garantizar el piso parejo entre todos los competidores y así poder evitar estas arbitrariedades que puedan existir en las tarifas eléctricas. El segundo pilar sumamente importante es la independencia del operador, que en este caso recae en la CENAS, que esta se encarga de garantizar el acceso abierto y no discriminatorio a todo el acceso de la red, de tal manera que podamos tener equilibrio, confiabilidad y eficiencia en el sistema. Y este tema también del cual ya habló Arturo, que tiene que ver con un despacho eficiente, que es algo que se pretende cambiar y que se pretende que ahora sea principalmente todo lo que se produzca a través de la CFE, lo que tenga prioridad en el despacho eficiente. ¿Cómo funciona ahora el despacho eficiente? Eso significa que lo primero que sube a la red de la energía, o sea, lo primero que a mí me llega como consumo es la red de la energía más limpia y más barata. Y así sucesivamente hasta que finalmente me llega la energía la más cara y la más contaminante. Prácticamente con la reforma que se pretende hacer, este despacho se estaría invirtiendo. Me estaría llegando primero la energía producida por la CFE, dejando en último lugar a los privados que son los que principalmente producen las energías más limpias y baratas en comparación con lo que se produce con CFE, ¿no? Otro tema importante tiene que ver cuánto nos cuesta generar la energía, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta generar la energía? Aquí podemos ver, tenemos 4 grandes generadores de energía, que 3 de ellos son los privados a través de 3 mecanismos, que son las subastas de largo plazo, el autoabasto, los PIEs, que son
los productores independientes de energía y la CFE. Este es el costo. Como pueden ver, prácticamente el sector privado produce energía a un menor costo, ¿no? Pasando desde el más barato, que son las subastas, que te cuesta 400 pesos el megawatt, hasta llegar a 1,413, que es lo que le cuesta producirlo a la CFE, ¿no? Pero la parte importante aquí es cuánto pagamos nosotros como mexicanos por este consumo de energía, porque es un tema que también ha sido parte de los argumentos que se han planteado en esta reforma, ¿no? Que se dice que las empresas pagan menos, ¿no?, que los mexicanos en general por el consumo de energía. En este gráfico podemos ver que prácticamente el 98% de los usuarios de la energía eléctrica tiene un subsidio en el consumo de la energía, de tal manera que la mayor parte de los mexicanos paga 87 centavos el costo por kilowatt. Solamente el 1.2% de los hogares paga 5.2 pesos por kilowatt. Y las empresas traen un promedio de pago de casi 2 pesos por kilowatt. Entonces, este argumento de que las empresas pagan menos que los hogares o que la mayoría de los mexicanos, pues aquí podemos ver con estos datos que esta información no es así. De hecho, la mayoría de los mexicanos tienen un subsidio y solamente pagan 87 centavos, ¿no?, por el kilowatt. Otra parte, la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los beneficios que nosotros hemos visto con la reforma del 2013? Dos principalmente. Uno tiene que ver con que desde nuestro punto de vista, no desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los datos, la apertura del sector eléctrico sí bajó las tarifas, ¿no? Esto ustedes pueden apreciar aquí que prácticamente desde el 2010 hasta el 2015, 16, estos eran los costos que traíamos por kilowatt, donde solamente la CFE era quien me los generaba y distribuía. A partir en el 2016 fue cuando realmente entraron las empresas a estar generando y comercializando, y aquí podemos ver claramente que hay una diferencia significativa, es decir, aquellos que pueden acceder al mercado eléctrico privado mexicano sí compran a costos más baratos por kilowatts, ¿no? Y otro tema importante es que la CFE, como lo podemos ver en este gráfico, sí logró resultados positivos a partir del 2016 hasta el 2020, que estos se debieron principalmente a las negociaciones que se hicieron de los pasivos laborales que se tuvieron con el sindicato. Sin embargo, pues en el 2020 se tomaron ciertas decisiones que redujeron la edad de jubilación de los trabajadores y que hizo que nuevamente la CFE volviera a tener déficit o resultados negativos, ¿no?, en sus estados de cuenta. Ahora, este es el estado, lo que acabamos de ver, que fue la parte en la que fui un poco repetitiva con lo que ya platicó Arturo, pero que considero que es sumamente importante, es cómo funciona, ¿no?, en cuanto a costos, en cuanto a operación actual del sistema eléctrico mexicano. Ahora vayamos a esta parte de qué es lo que se pretende cambiar con esta reforma eléctrica que se está proponiendo. Nosotros identificamos 4 principales puntos de cambio con esta reforma. El primero, que tiene que ver con que las 4 grandes áreas que tenía la CFE, que son generación, distribución, transmisión, comercialización, y que tenía subsidiarias y demás, ahora todo esto va a ser responsabilidad única de la CFE. El otro punto importante es que la iniciativa incluye la desaparición de todos los contratos de abastecimiento por no estar relacionados con la producción de energía eléctrica, que fue algo que también ya comentó Arturo. Y pues que también se está proponiendo eliminar a los órganos autónomos que eran pilares fundamentales para la operación del sistema eléctrico mexicano, como lo son la CENACE, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Y otro punto importante, pues, es que el litio tampoco va a ser concesionado. Son los 4 principales elementos que vemos con esta reforma que se propone. ¿Bajo qué argumentos se está justificando esta reforma eléctrica? También identificamos 4 principales argumentos. Un minutito para concluir y regresamos con 3 minutos para concluir más adelante. Claro que sí. Los principales argumentos de esta reforma son, 1, que las empresas pagan tarifas mucho más bajas que los consumidores domésticos, lo cual vimos con los datos que no es así. Lo otro, que las empresas privadas pagan también un costo mínimo de transmisión solo de 7 centavos, lo cual es injusto, lo cual tampoco es así tal cual como se parece. Habrá que revisar más a detalle el tema de Puerto Estampilla, que es lo que da la fundamentación para este costo. El tercero es que la CFE no ha podido ser rentable ante los cambios de la reforma,
reforma. Y el cuarto es que bajo este esquema, bajo el esquema de los productores independientes, la CFE está obligada a comprar su energía por 25 años para apalancar la inversión realizada por los privados a un precio más alto. Entonces, estos son los principales argumentos que dan. Me voy a ir principalmente, ya se ha hablado mucho de las implicaciones que va a tener en los subsidios, en los costos de operación esta reforma, pero nosotros como sector privado lo que nos preocupa, lo que consideramos que nos preocupa como sector privado es que nos estamos desviando realmente de la discusión que debe de centrar este tema. O sea, más que decir que si algunas empresas han abusado o no y que en eso se centren las discusiones que estamos teniendo en el Parlamento abierto, nos perdemos de esta pregunta que debe de guiar realmente esta reforma, ¿no? Que es lo que nos interesa a todos los mexicanos es que la electricidad nos llegue en cantidades suficientes a precios competitivos y que provengan de energías limpias. Y consideramos que estos tres pilares fundamentales no están rigiendo, ¿no?, la propuesta de reforma eléctrica que se está poniendo, de tal manera que se pone en riesgo que no se pueda garantizar los tres pilares fundamentales que debemos de tener para realmente ser competitivos y tener la energía que requerimos. De mi parte sería todo, Cristian. Gracias. Muchas gracias, doctora Blanca Noelia, por su participación. Esperemos que nos resten unos minutitos para una conclusión final por parte de todos ustedes, todos y todas. Bueno, pues para los jaliscienses es muy importante conocer el punto de vista de los diputados, ¿no?, emanados por el partido Movimiento Ciudadano, precisamente porque son la mayoría de los diputados que en Jalisco se eligieron en el pasado proceso electoral, emanan de las siglas del Partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, tenemos un invitado de lujo y en este caso pues nos gustaría conocer el punto de vista de su coordinador, de todos ellos, de todas las y los diputados, de nuestro amigo Jorge Álvarez Maínez. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a la doctora, al doctor, al colega diputado. Pues creo que aquí se han abordado ya los pormenores de la reforma. El doctor fue muy claro, digamos, en poner los puntos de vista y creo que se ha complementado muy bien con la presentación que hace con la doctora. Yo sobre la reforma que plantea el Ejecutivo, Cristian, les compartiría que en Movimiento Ciudadano nos hemos decantado por un análisis no ideológico del planteamiento. Creo que el problema tanto de la reforma del 2013 como de esta reforma es que los criterios que las justifican son ideológicos y no necesariamente se han cuidado de la mejor manera las derivaciones, las implicaciones que esta reforma tendría, como no se cuidó de la de 2013. Nosotros hemos dicho que, digamos, para simplificar este tema, la del 2013 alentó un capitalismo de compadres, este fenómeno definido por el Premio Nobel de Economía Gary Becker, en el que no es propiamente un juego de libre mercado, sino un mercado capturado por unos cuantos actores, oligárquico, con reglas diferenciadas, con acceso a la información diferenciado por parte de los actores, con mecanismos de privilegio, no de competencia. Y la reforma que está planteando el presidente hoy es, digamos, un estatismo de compadres, un estatismo discrecional y no necesariamente fundamentado en una racionalidad. Nosotros hemos tratado de atender temas puntuales que hacen insostenible la reforma. La reforma es insostenible, la propuesta del presidente, porque no resuelve de fondo el problema del financiamiento que tiene la Comisión Federal de Electricidad, no atiende el problema, este ciclo, esta relación perversa que hay entre Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que su punto más evidente es la compra forzosa que tiene que realizar Comisión Federal de Electricidad del combustóleo. No resuelve el acceso, digamos, de nuevos actores al mercado eléctrico, que me parece una cosa importante cuando se dice que las comunidades de Oaxaca, que las comunidades de los lugares donde hay minas, que las comunidades de Zacatecas, de Coahuila, de Sonora, merecen un mejor trato por parte de los generadores de energía. Se olvida que también merecen un mejor trato por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad. A esas comunidades no les ha ido mejor cuando llega Comisión Federal de Electricidad. Lo tenemos aquí
en la Ciudad de México con la termoeléctrica de Tula. Nosotros hemos planteado, ahí también me quisiera dirigir, una alternativa. Creo que la gran pregunta que nos debemos de realizar hoy en México es frente a quienes quieren debatir con el presente desde el pasado. Me refiero prácticamente al PRI y al PAN, a la coalición del Va por México, diciendo que esta reforma no es buena y que hay que cuidar lo que tenemos. En Movimiento Ciudadano lo que hemos estado planteando consistentemente es una alternativa de futuro en este y en los demás temas, pero en este en particular quiero comentarles algunos de los temas que hemos estado planteando, que ya están presentados y que en conjunto establecen para nosotros una idea de reforma eléctrica. Nosotros creemos que hay que modificar la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos para tener una definición más precisa de biocombustibles sólidos y para que la Secretaría de Energía pueda promover la infraestructura para su creación. También creemos que debe de haber un nuevo mecanismo de rendición de cuentas frente a los generadores de electricidad, a los privados y también a Comisión Federal de Electricidad, que haya un plan multianual forzoso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que también haya un plan de escalamiento de la diversificación de la matriz energética de Comisión Federal de Electricidad, es decir, volver tangible la transición energética. También creemos que debe de haber un estímulo para proyectos municipales de generación de electricidad mediante fuentes de energía. Uno de los defectos que tiene la propuesta del presidente es que es una visión muy centralizadora de las decisiones y de las posibles soluciones. Nosotros creemos que para solucionar el problema de abasto, de autoabasto y de la transición energética tenemos que involucrar a los estados y a los municipios. También le recordamos al gobierno el compromiso difundido en campaña de prohibir el fracking como un mecanismo, el llamado fracking, que es el fracturamiento hidráulico, que sigue teniendo presupuestos multimillonarios, los tuvo en este gobierno. También, lo que decía la reforma del artículo 27 para darle mayores atribuciones en la materia a los estados y a los municipios. Nosotros creemos que la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad deben de establecer sin ninguna duda, y así está planteado, una obligación para la generación de energías limpias. También creemos que este proyecto, la generación de energías sustentables, debe de tener dos principios al menos. Hay un principio de justicia intergeneracional, que es el enfoque en los jóvenes. Cuando se habla de rentabilidad en este tipo de proyectos, de los retornos, hay una situación que no se toma en cuenta. Hay daños diferenciados. Para los jóvenes no es rentable la reforma eléctrica, aunque lo pueda hacer para un actor en particular, para un momento particular, para el presente. La rentabilidad debe de medirse con mecanismos de justicia intergeneracional y nosotros estamos planteando que ese tema esté incluido en una verdadera reforma energética, eléctrica. Queremos también priorizar la formulación de políticas públicas orientadas a la mitigación. En ese sentido hay varios ejemplos, desde los programas de acceso popular a energías limpias. Hay una iniciativa muy buena en Hermosillo, Sonora, municipal, de escala municipal, y hay proyectos que la propia Secretaría de Energía está financiando, como procesos de tratamiento de residuos sólidos para convertir el carbón en carbón neutro y poder generar IC, incluso con carboeléctricas, con las carboeléctricas que hoy tiene Comisión Federal de Electricidad, que aunque sean unas cuantas, 3 plantas, generan una cuarta parte de los efectos de gas invernadero del total de la generación de electricidad en el país. Ahí lo que planteamos es que ese tipo de proyectos se puedan multiplicar, puedan tener mejor asignación presupuestal, y también creemos que debe ser muy patente que se transparenten los riesgos ambientales y las consecuencias ambientales de cada modelo de generación de electricidad. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es esa disparidad en el acceso a la información. La gente
en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, no sabe el aire que está respirando, como no sabe el agua que consume, como no sabe. Y tenemos un problema de transparencia que dificulta muchísimo que podamos hacer prioridad de esos problemas para las personas. Si las personas no saben qué aire y qué agua les están facilitando o administrando por parte del Estado, de una empresa, pues mucho menos van a tener elementos para poner eso en la agenda, para organizarse y para defender posibles soluciones y para impulsar una agenda distinta. Ese es más o menos un conjunto de planteamientos que estamos haciendo. Como verán, pues nosotros estamos tratando de poner en el centro de la discusión el medio ambiente, el principio de justicia intergeneracional y la sustentabilidad del modelo energético y de generación eléctrica en el país. No estamos con titubeos. Hay una pequeña fracción de la propuesta del presidente que avalamos, que es la que tiene que ver con ser muy precavidos desde el Estado mexicano en la extracción de litio. Es un tema que se debe de conocer a fondo para poderlo tratar con mayor puntualidad. Y simplemente, pues decir, cerrar con 3 principios que para nosotros le han dado identidad a nuestro planteamiento en reforma eléctrica. Más Estado, fortalecer, lejos de mutilar o de anular a los organismos autónomos como la CRE. Más mercado, que quiere decir no necesariamente más o menor participación privada, sino mejores reglas de competencia y de igualdad y de acceso y de que nuevos competidores, cooperativas, comunidades puedan entrar al mercado eléctrico nacional, y un país más sustentable, que es el principio rector de nuestro planteamiento en la materia. Gracias por el espacio, gracias a la Universidad de Guadalajara, y será un gusto. Creo que ha sido una de las reformas más discutidas en los tiempos recientes y creo que siempre el saldo positivo de la discusión es innegable. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Comentar que ya bastantes años, en el 2015, impulsamos el coloquio de invierno. De hecho, nuestro primer coloquio de invierno fue las reformas estructurales en México, ¿no? Todavía lo recuerdo. Y ahí hablábamos del impacto de las principales 11, 12 reformas estructurales para el nuevo desarrollo del Estado mexicano. Y me parece que nuevamente tenemos que retomar ese tema, sobre todo porque es esta y otras reformas que vienen que sin duda alguna impactarán en el futuro inmediato del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues a continuación damos paso de la voz a otro gran amigo desde hace mucho tiempo, conocedor del tema también, y que una parte importante, bueno, él participa en el partido Morena, y bueno, de alguna forma, pues también nos interesa conocer, Alejandro, desde su punto de vista, qué implica la reforma y hasta dónde realmente esta reforma es negociable, ¿no? Y cuáles son los puntos que sí se puede llegar a un acuerdo. Adelante, Alejandro. Cristian, querido doctor Cristian Jáuregui, te agradezco mucho la generosidad de esta invitación y quisiera empezar por donde terminó el diputado Maínez. Realmente es la reforma que más se ha debatido, que más se ha discutido y que sigue abierta. Yo creo que no está grabada en piedra, me parece, sobre todo los planteamientos del diputado Maínez, pues creo que también en parte ha sido que no se presentó, no es una reforma en sí misma solo eléctrica, es una reforma esencialmente para la transición energética. Eso es muy importante y creo que es una coincidencia que saludo, que vamos a tener a fin de cuentas. Todas estas deficiencias que tiene actualmente CFE no son gratuitas, son premeditadas, son precisamente la estrategia no solo del modelo que se instruyó y se aprobó de manera por demás pues muy sucia en 2013. Tenemos a Anaya fuera del país, tenemos un senador en prisión precisamente por los medios por los que fue aprobado el modelo 2013, pero que estamos hablando que desde la época de Salinas de Gortari, que se introduce los privados,
esa introducción, pues tenía como propósito la aniquilación de las empresas eléctricas del Estado. Tan es así que tenemos la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Entonces, tenemos esa situación precisamente de aniquilar. El doctor Arturo lo comentó, no es una reforma superflua, es una reforma de fondo que no nada más reconoce la electricidad como un asunto de seguridad nacional, sino esencialmente como un derecho humano que va a salvaguardar una vida digna, que eso es lo que está contemplando esta iniciativa. Blanca nos comparte interesantes datos, aunque valdría la pena precisarlos. Esta iniciativa, teniendo en cuenta que se basa en la concepción de la electricidad como un derecho humano, estaría dando lugar a lo que nosotros reconocemos como una tarifa social, que es producto de la gestión democrática de la electricidad. Dice con aparente dato la doctora Blanca Noelia que sí bajaron las tarifas y que las empresas pagan más. Las empresas simplemente no pagan más porque no están en esa estadística. Las empresas son parte de las sociedades de autogeneración, por lo tanto, es verdad que hoy Walmart, Oxxo, este tipo de empresas pagan una tercera parte de lo que pagamos nosotros en nuestros hogares. Eso es una verdad que tú puedes asomarte y ver el Oxxo las 24 horas del día encendido, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que ese modelo 2013 lo definió muy bien el diputado de Movimiento Ciudadano, es el capitalismo de compadres, ¿no? Realmente se está tirando el negocio a estas grandes compañías que están ordeñando la CFE. La CFE, si no se hace esta reforma, está en un proceso de liquidación, tal como sucedió con Luz y Fuerza del Centro. Dicen que esta iniciativa, los de Va por México, está regresando a México 60 años a partir de la nacionalización de la electricidad, pero si no se lleva a cabo esto, nos estarían regresando 100 años al menos. Estamos hablando que no nos vayamos a complejizar el tema. Si la electricidad es una mercancía, no tendría sentido llevar electricidad a las zonas más recónditas y pobres de nuestro país. No es rentable, no es negocio. Por eso es importante recuperar el sistema eléctrico nacional. Es fundamental. Tuvimos recientemente, hace un año, el corte eléctrico tremendo en Estados Unidos, afectó incluso también en nuestro país, y quien sale a rescatar el tema es precisamente ese sistema eléctrico de los tiempos de la nacionalización. Sí estamos renacionalizando la electricidad, si a eso se le llama ideología, pues sí, podría ser ideología, pero es un asunto de subsistencia del pueblo de México y de justicia esencialmente, porque hoy estamos con este modelo del 2013 subsidiando a los más a las grandes empresas, llámese el caso FEMSA, que por cierto no paga lo que le correspondería por el tema del porteo, es decir, por esta transmisión que hace para llevar la electricidad a las tiendas Oxxo en todo el país. Es por eso que es tan asequible para ellos la electricidad, mientras al usuario doméstico le es tremendamente costoso, sobre todo porque en las estadísticas no vi el tema de la tarifa de alto consumo, que es cuando los hogares, el usuario doméstico supera su consumo por un kilowatt, se cambia su tarifa. Entonces, pagamos, los usuarios domésticos
algo que no correspondería, algo que necesita ser subsidiado, y de eso pretende. Hoy estamos subsidiando a los poderosos, a las grandes compañías que están haciendo fraude a partir de las sociedades de autogeneración, y eso es lo que pretende y se propone terminar. Es una reforma más que eléctrica, es una reforma de la transición. Va a dejar de darle concesión al litio. El litio es pues básicamente lo que realmente nos va a permitir dejar de estar quemando hidrocarburos para pasar a las energías limpias. Y una vez que también recuperemos a la Comisión Federal de Electricidad como un organismo constitucional, pues vamos a tener una inversión tremenda. Incluso la iniciativa lo está proponiendo, lo está planteando en su exposición de motivos, de al menos 10 hidroeléctricas más en el país. Entonces, a partir de además de las que ya se tienen, lo comentó muy bien el diputado Maínez, realmente la generación de electricidad a base de carbón es mínima, pero ha sido necesaria preservarla a partir de este saqueo del que es objeto la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es ponerle un alto. No es estadista, ahí no comparto con el diputado, faltó a la verdad, es deshonesto decir que es una reforma estatizante. ¿Por qué? Porque simplemente está planteando que este organismo constitucional de electricidad estaría teniendo garantizado el 54%. Estatizar significa tener el control absoluto total. Lo único que está haciendo es precisamente ponerle un alto a esta oligopolio que se está formando. También creo que es impreciso lo que mencionó en un primer momento el doctor Carranza, en el sentido de que nos trajeron inversión. Realmente obtuvieron créditos de la banca de desarrollo, no invirtieron lo más mínimo en este país. Entonces, fue un gran fraude. La reforma, el modelo 2013 está agotado. Si no lo agotamos, si no lo terminamos, pues vamos a estar precisamente en una situación donde no es rentable para estas empresas llevarle electricidad a todas las comunidades, y tendríamos que estar pues en una situación muy dramática, que sí se llega a estar. No necesitamos ir muy lejos. Bueno, hay ejemplos muy recientes. El caso español es una situación tremenda que siguió el modelo del 2013, y hoy la gente no tiene ni para tener comida en la nevera, porque no es posible pagar las facturas de luz. Entonces, eso es lo que queremos evitarnos. Eso ya lo estamos viviendo, además de que la CFE la están saqueando estas grandes compañías. Tenemos el problema, sobre todo en la zona centro del país, del no pago de los usuarios domésticos ante la injusticia, ante los altos cobros, ante el cobro excesivo. Hay un generalizado no pago, precisamente porque aquí, cuando se extingue en la zona centro del país luz y fuerza, pues los usuarios dicen: yo no tengo contrato con la nueva compañía. Entonces, por todos lados, la CFE está siendo objeto de una situación insostenible que está al borde de aniquilarse. No creo que resistiera 10 años, 15 años más bajo este esquema la Comisión Federal de Electricidad. Luego, entonces, los que menos tienen, los más pobres, no tendrían posibilidad de suministro eléctrico. Muchas gracias, diputado Alejandro. Bueno, pues precisamente en la diversidad de las opiniones está la riqueza de este webinar, ¿no? Y bueno, aquí todos los participantes no tuvieron su punto de vista. Algunos convergen, otros no. Y bueno, esa es la parte que queríamos precisamente y que intentamos con el impulso de este webinar. Nos alcanzó el tiempo. Tenemos nada más un minuto para cerrar por cada uno de ustedes. Y bueno, primero, en el orden en que iniciamos, escucharíamos a Arturo. Adelante, Arturo. Muchas gracias, doctor. Yo concluiría haciendo una síntesis de lo que la doctora Noelí y de lo que los diputados comentaron, en el sentido de que el tema de la transición energética
contenido en esta iniciativa es muy importante que se aborde y que se procese. En este sentido, yo agregaría también que es muy importante que la discusión de la transición energética se incluyan las voces de las y los ciudadanos. Jalisco en este sentido es un estado donde existen centrales fotovoltaicas importantes y creo que en la medida en que se les dé voces, se le dé voz a las ciudadanas y a los ciudadanos en Jalisco, también esta parte del concepto de transición energética se puede nutrir para, a final de cuentas, fortalecer esta iniciativa. A lo que me lleva a concluir que se comenta también de la posibilidad de negociar en algo el contenido de esta iniciativa, y creo que esta parte es de mucho interés para la sociedad mexicana. Se habla, se discute qué tan dispuesto está el gobierno y está su coalición legislativa compuesta por Morena y por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, qué tan dispuestos estén a negociar el contenido de esta iniciativa. El diputado Alejandro comentaba también que ven con buenos ojos, que impulsan la parte del medio ambiente, y creo en este sentido que hay algunas coincidencias que permitirían negociar el contenido para, a final de cuentas, y con esto concluiría, fortalecer y darle certidumbre al sistema eléctrico nacional para que todos los participantes tengan más certeza con respecto a las reglas claras. Y agradecería a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA y a ti en particular, doctor Cristian Sánchez, la oportunidad que me dieron para poder vertir mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu opinión experta. Noelia, doctora Noelia, adelante, 1 minuto, por favor. Gracias, Cristian. Mi resumen va en 2 sentidos. Lo primero, como pueden ver, pues esta reforma se fundamenta principalmente en el ataque y en los supuestos abusos que ha cometido el sector privado en torno a la generación de energía, ¿no? Ahí nuestra postura como representantes es, si hubo abusos, hay que documentarlos, hay que presentar pruebas y habría que, pues, hacer las sanciones correspondientes. Y otra cosa importante de este grupo que se menciona que cometió abuso, pues corresponde, de acuerdo a la estructura económica que tenemos, a solamente el 2-3%, ¿no?, de los usuarios, porque el 98% está integrado por micros y pequeñas empresas y solamente el 3-4% de los usuarios corresponde a estos grandes corporativos que se comenta han cometido estos abusos, ¿no? Entonces eso es importante dejarlo claro, no es la generalidad. Y el otro punto importante es que, pues, con base en estos fundamentos o en esta información, pues también un poco a medias, es que se argumentan este tipo de cosas y ahora pretendemos pasar a una empresa, a CFE, que como ya vimos, no es eficiente en la producción y que al final vamos a terminar siguiendo subsidiando, y que aunque pareciera que el objetivo es llegar y que como usuario final a mí me toque pagar la menor cantidad posible por el uso de esta energía, al final, como en economía decimos, no hay lonche gratis, ¿no? Esto lo tiene que pagar alguien. Y si la generación y todo se lo dejamos a una empresa que es ineficiente en esto, al final alguien va a tener que pagarlo. Y eso vamos a hacer nosotros, los mexicanos, y que ya los datos se han puesto. Si bien a mí me va a llegar y voy a pagar un costo por kilowatts mucho más barato y voy a tener acceso a eso, pero al final alguien va a pagar ese déficit que está demostrado que va a terminar generando la CFE, que al final tiene que salir de un lado, que es del impuesto que pagamos todos los mexicanos. Entonces, no hay lonche gratis cada vez que el gobierno decide monopolizar o generar esas estructuras de apoyo. Entonces, para que seamos realistas y digamos, el objetivo es que la energía nos llegue a todos, dijimos, de manera eficiente, nos llegue a precios competitivos, y algo muy importante, que nos llegue energías limpias. Yo creo que debería de ser el debate, más que culpar que si hubo abusos o no, hay que tomar las medidas necesarias, pero la reforma debería de centrarse cómo le hacemos para que estos grandes pilares que deben de guiar nuestra discusión, cómo hacemos para lograr el cómo sí tenemos estos 3 grandes elementos en la generación y distribución de energía. Muchas gracias, doctora Blanca, por su participación, por su acotación, ¿no? Es muy importante hacer esa acotación de quiénes, cuando se habla del sector privado, quiénes exactamente, ¿no? Los beneficiados, no todo el sector privado. Entonces, sí se agradece bastante. Y bueno, pues le pasamos el uso de la voz hasta por 1 minuto al diputado Jorge Álvarez Maínez.
Se tuvo que ausentar, me parece, doctor Jáuregui. Ok, pues adelante, diputado Robles. Te agradezco mucho la oportunidad, como tú puedes ver, a diferencia del proceso de aprobación del 2013, hoy los legisladores, los diputados, damos la cara, estamos ocupando todos los espacios para exponer y por qué vamos a votar en el sentido que vamos a hacerlo. Te puedo asegurar que pese a que el bloque de la Cuarta Transformación no cuenta con la mayoría calificada de las 2/3 partes, la vamos a tener precisamente, primero porque el 10 de abril, más que aprobar si se queda o no el presidente de la República, va a haber un respaldo de millones de mexicanas y mexicanos que además los 55 legisladores que hacen falta, pues tendrán que atender. Es imposible no atender la voluntad del pueblo de México. Esta reforma se va a traducir en mandato del pueblo y más que una iniciativa presidencial va a ser mandato de los mexicanos porque es la viabilidad que nos va a dar como país. No estamos hablando nada más de nuestra factura, no nada más estamos hablando del recibo de la luz, estamos hablando precisamente del porvenir de esas generaciones futuras que tienen derecho a una vida digna, a un medio ambiente sano y a una patria. Esencialmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos recuperando el país que nos arrebataron. Una minoría, lo dijo muy bien la doctora Noelia, la mayoría de los usuarios pagan lo que corresponde. Los que no están pagando es una minoría, son estas empresas que han abusado y creo que en honor a la verdad hay que dejar de esos términos de estatizar y monopolizar. Esta iniciativa lo único que está haciendo es ponerle límite al oligopolio eléctrico que suele erigirse cuando no hay un control. La empresa esta deficiente de CFE va a morir, estamos hablando de un organismo constitucional, se va a seguir llamando CFE y la Comisión Reguladora estará dentro de esta estructura de esta Comisión Federal de Electricidad Constitucional. Y algo fundamental, no solo a la gente le va a llegar su factura, su recibo de luz, al menos por una tercera parte de lo que está pagando hoy. Los que menos tienen, las personas que tengan alguna situación, que dejaron de tener un empleo y se ven en una situación de emergencia que necesitan electricidad, un consumo eléctrico, pues tú sabes lo que requieren a veces las cuestiones hospitalarias que tienen en casa algunos enfermos, pues simplemente va a haber esa gestión democrática, se va a atender a eso, nadie se va a desconectar, a nadie se le va a hacer un corte de electricidad sin criterio, como puede y como sucede el día de hoy. Gracias, querido doctor Jáuregui. Muchas gracias a todas y a todos los participantes en nombre de la Universidad de Guadalajara, cumpliendo en tiempo y en forma, ¿no? Con la venia y apoyo de nuestro amigo y rector Gustavo Padilla. Les agradecemos desde el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, les agradecemos su participación y esperemos que no sea la última, porque este tema da para mucho más tiempo. Muchas gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo. Estén bien.